donde están ahorita conectados y personas en diferentes partes del mundo. Amén. Le damos la gloria al Señor por eso. Ya recogimos, gloria a Dios, que el Señor pues cumpla lo que dicen las Escrituras. Amén. Probadme ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos, dicen las Escrituras. Y desde hace días el Señor venía trayendo una palabra en mi vida, pero no había estudiado en sí lo que Dios quería mostrarme. Y hablé el viernes, hablamos, ¿verdad? El viernes estaba hablando con Andrea y le comenté parte de lo que el Señor traía pues a mi corazón. Y era de la palabra unidad. Diga conmigo unidad. Cuando hablamos de unidad decimos que es uno, ¿verdad? Unidad, uno. Y yo recuerdo que un día yo le busqué a una vecina una cita médica con una amiga mía, el médico oncológico, le busqué para su mamá, y estaban todos los hijos de la señora en la consulta. Y quizás la gente a simple vista podía ver, wow, la señora cuenta con el apoyo de sus hijos. Y estaban todos con ella en la consulta, en la parte del área de esperar la consulta. Ahí estaban ellos. Y cuando la doctora manda a pasar, recuerden que en oncología siempre toman mucho en cuenta a los familiares, lo toman muy en cuenta, porque el paciente oncológico necesita ayuda, ¿verdad? Emocional, psicológica, económica, presencial, y necesita ayuda. Porque recuerdo que cuando mi hermana estaba en ese tiempo de enfermedad, todos nosotros, 9, 8 hermanos, entramos todos nosotros al consultorio. Y la doctora comenzó a hablarnos. Pero en este caso, la señora tenía sus 5 hijos allí. Pero la doctora se da cuenta de algo. Que aunque estaban allí, no estaban unidos. Aunque ellos estaban con la mamá, no había unidad entre ellos. Y esto lo sé porque me lo dijo tanto una de la vecina como me lo dijo la doctora. Pero cuando la doctora comienza a revisar todos los exámenes de la señora, se da cuenta que físicamente, de salud, la señora estaba muy mal, muy mal. La ciencia no podía hacer nada. Pero antes de decirle a la señora que se fuese a tomar el peso y la medida para quedarse con los hijos, manda a buscar a una nieta de la señora para que los hijos se quedaran en el consultorio con ella y que la llevaran al otro cubículo a tomarse las medidas y el peso. Y la doctora le dice a los 5, si la vida de su madre no los unió, que los una la muerte. ¿Usted sabe esa noticia? Usted se imagina lo que la doctora pudo percibir en unos minutos nomás. Porque uno decía, menos mal que yo la traje. Otro decía, bueno, pero yo por lo menos envío. La doctora se estaba dando cuenta que aunque estaban allí, no estaban juntos. Que aunque estaban allí, no había la unidad. Y esto atraía sufrimiento a su madre. La doctora podía ver cómo su madre veía a sus 5 hijos y anhelaba algo. Y era que todos estuviesen juntos. Y como su vida no sirvió para que ellos estuvieran juntos, entonces su muerte. Y esto lo percibió la doctora y la doctora se los dijo. Podemos estar aquí todos y la gente puede entrar y decir, wow, están todos juntos. Pero quizás estamos más separados que nunca. Por nuestra manera de pensar, por lo que creemos, y podemos estar separados. Eso fue un 30 de junio, cuando la doctora se lo dijo. Y el 1 de julio murió la señora.
al otro día. Lo triste de esto es que ni la muerte los unió. Esto es lo triste, que ni la vida ni la muerte. Y así pasa con el Señor. Ni el caminar con Jesús pudo unir al pueblo de Israel, ni la muerte de Jesús. Y así pasa en la familia. En la familia cada uno por su lado. Pero cuando mamá enferma o papá enferma, nos reunimos, pero no estamos unidos. Y se muere mamá y cada uno agarra rumbos diferentes. Ya los hermanos no se están comunicando. Entonces es tan importante la unidad. Recuerdo que cuando tenía como 7 años en el libro de Angelito, creo que Angelito ya sé leer, en las últimas historias está la escritura de un hombre que ya está a punto de morir y tiene 7 hijos. Y a cada uno de los hijos le dio una vara. Y él tenía otra vara. Y él le dijo a los 7 hijos en cama, ¿quién puede romper esta vara? Y uno de los hijos, el más fuerte, agarró la vara y fácilmente la rompió. Entonces dijo, ahora unan a todas las varas de ustedes. Hagan un manojo. Y después que las unieron todas, dijo, ¿quién puede romper esto? Y todos comenzaron a forcejar, a darle, pero nadie lo pudo hacer. Y él le dijo, porque en la unidad está la fuerza. Y de eso quiero hablarles, porque nosotros como padres tenemos un anhelo en nuestro corazón, nosotros como pastores, es que haya unidad. Y unidad en Cristo Jesús. Que Cristo sea el protagonista de la unidad. Como padres anhelamos que nuestros hijos comiencen a crecer juntos y que se amen y se respeten. Para que, sabiendo nosotros que no somos eternos y que en algún momento de nuestras vidas nos vamos a ir, pero no nos vamos a ir como esa mujer que estaba en el consultorio, que sabía que ni su vida ni su muerte iba a hacer que sus hijos se unieran. Pero ¿sabes qué tremendo? Que tú te vayas a ausentar de casa por tiempo determinado y que tú sabes que hay unidad. Y que tú sabes que el mayor no le va a pegar al pequeño. Porque hay una unidad y hay amor entre ellos. ¿Sabes? Ese anhelo también lo tenía Jesús. Vamos al libro de Juan capítulo 17, en donde Jesús hace una oración extensa. Es la oración más extensa que Jesús hace. En el momento en donde Él le habla al Señor, es la oración intercesora de Jesús. ¿Qué madre que está acá no quiere que sus 2 hijos, que se la mantienen peleando, sean unidos? Que sus hijas que se mantienen con rivalidad sean unidas. ¿Qué madre no quiere que el matrimonio de sus hijos haya unidad? Lo tenemos, Juan 17. Allí Jesús está hablándole al Señor. Y en esta oración intercesora, Jesús comienza diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifícame. Nosotros muchas veces cometemos el error de la oración y para interceder, como nos han enseñado que interceder es orar o pararse en un lugar y orar a Dios por alguien. Y está bien, ese es el buen concepto de intercesión. Pero la preparación de un intercesor es primeramente cubrir su vida, porque es él el quien se va a parar en la brecha. Y Jesús lo primero que hace es decirle al Padre, glorifícame. Fíjense cómo comienza. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús pidió gloria. Padre, la hora ha llegado. Glorifícame y yo te voy a glorificar a ti.
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozca. Que te conozca. Jesús está orando y está diciendo, esta es la vida eterna. Que te conozcan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjense que la obra que está hablando Jesús acá no es, recuerde que aún no había llegado al Calvario. Era la obra de enseñarle a los que con él caminaban quién era Dios. El Dios verdadero. Porque Jesús sabía que la única manera que hubiese unidad en su gente, en los discípulos, era que ellos conocieran a Dios y que lo conocieran a él también. Pero viene Jesús y le dice, yo he terminado la obra porque tú me enviaste. Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Jesús no le estaba pidiendo algo que no había experimentado. Recuerden que dice la Biblia en el libro de Filipenses 2:5 que hay este mismo sentir en ustedes que hubo en Cristo Jesús, que en forma de siervo, él era un rey y tomó forma de siervo. Él se despojó de su gloria, se despojó de su vestidura para hacerse uno de nosotros. Y viene Jesús ahora le dice, yo quiero es que me regreses lo que yo tenía allá. Lo que tuve que dejar para venirle a enseñar al grupo que tú me dijiste. Yo quiero que me glorifiques, como yo te glorifico a ti. Y dice la Biblia, en el 5, ¿verdad? Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo que me diste. O sea que Jesús tenía una asignación que lo que Dios le daba, él tenía que glorificar el nombre de Dios delante de aquellas personas que Dios le daba. Tuyos eran. ¿De quién eran? De Dios. Y me los diste. Fíjense el hermoso regalo, porque dígale usted que está a su lado, tú eres de Dios. Fíjense lo tremendo, ¿no? Porque Jesús le dice, esos son tuyos, pero me los diste. Y yo tengo que cuidarlos. Y tengo que enseñarles. Y por eso vengo con esta oración a interceder por ellos. Fíjense que ahora Jesús, después de pedir que lo glorifiquen y que le devuelvan la gloria, ahora mete en la oración a los que le dieron. Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres de que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Fíjense que ahora viene Jesús y dice, me enviaste con una asignación. ¿Qué dice allí? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que ellos te conozcan. Entonces Jesús sabía que no solamente Él había venido para entregar su vida en la cruz,
sino que tenía que enseñarle a los que estaban con él, a los que iban a caminar con él, que primeramente él había salido de Dios y que ellos eran un regalo que Dios le habían entregado a él. Y entonces ahora viene Jesús y dice, ahora yo te voy a pedir por ellos. Y comenzó a Jesús a pedir. Y aunque la Biblia no lo dice, yo me voy más allá. Yo me imagino a Jesús diciendo, te pido por Pedro. Tú lo conoces, es tuyo. Él es así como mar endeble mecida por el viento. Yo lo veo a él como un junco, que cuando el viento viene lo tira. Parece una palmera. No puede venir un viento fuerte porque lo agarra y lo tira. Ese es Simón. Pero yo tengo que estar con él para que se transforme en Pedro. Ay, y Juan y Jacobo, que quieren estar lanzándole fuego a todo el mundo y consumir a todo el mundo por el carácter que tiene. Ayúdame, Señora, a que ellos moldeen ese carácter y que el carácter sea el mío. Tomás, Señor, incrédulo, tú sabes que me va a negar y que yo tengo que mostrarle las heridas. Natanael, que si no lo saco de la higuera, no me iba a creer. Y comenzó quizás Jesús, porque esa es la oración intercesora. Hablarle de cada uno de los que le dio. Pero ahora viene Jesús, no solamente dice, ahora no te pido solamente por ellos, sino que te quiero pedir también por aquellos que van a creer en mi nombre por el testimonio de ellos. Versículo 20, para que entremos en el tema. Porque esta es la oración de Jesús. Lo tenemos, versículo 20. Jesús viene ahora y dice, mas no ruego solamente por estos cabezones que tengo aquí. No ruego por ellos solamente. Recuerden que Jesús no solamente tenía 12. Jesús tenía muchos, tenía también a 70 trabajando. Y tenía cientos también con él. Y también Jesús está orando y dice, también voy a pedirte, no solamente por ellos, sino también por aquellos que van a creer en mi nombre, pero por ellos. O sea que Jesús está diciendo, el comportamiento de ellos, el estilo de vida, la manera de cómo van a vivir mis discípulos, van a hacer que otros crean en mi nombre. La pregunta es, si nuestro comportamiento está haciendo que los de afuera, aquellos que aún creen en Jesús, crean. Y que diga, ahí va uno, ese es de Dios. Jesús viene y dice en el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y ahí entramos al tema. Jesús está diciendo que una multitud puede ser uno. Las matemáticas no nos da, ¿verdad? Jesús dijo, ellos van a creer en mí, más estos que están aquí, más los 70 que van por allá, todos ellos. El secreto es que sean, que tengan un mismo sentido. Pero para que sean uno, tiene que estar Jesús. Y si no tomamos en cuenta a Jesús, podemos ser muchos, pero no uno. Jesús no está pidiendo para que sean muchos. Jesús está pidiendo para que sean ¿qué? Uno. Eso es lo que está pidiendo. Para que sean uno nomás. Y fíjense lo que dice la Biblia. Verso 21, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo ahora no era solamente un grupo, ahora quiere Dios que a través de Cristo el mundo crea. ¿Cuándo es que el mundo va a creer? ¿Cuándo dice allí? Cuando haya unidad. Cuando nosotros
seamos uno. Es que el mundo va a creer. De repente nos va a sacar objeción. De repente nos va a decir, miren, ¿y qué evangélico? O por eso no voy a esa iglesia. ¿Por cuántos de nosotros hay gente afuera que dice, por eso no me congrego? Por mujeres, por hombres, como ellos. Que los vemos cómo se pelean. Vemos cómo se separan. Vemos la división que hay en la congregación. Que la única manera de que el mundo crea es que la iglesia de Cristo Jesús sea una. Eso es el anhelo del corazón de Jesús. Vuélvanse uno. Y dice que ellos sean como tú y yo. Yo estoy en ti y tú en mí. O sea que no es imposible ser uno. Porque el deseo del corazón de Jesús es eso. O sea, no es imposible, se puede hacer. Pero estamos tan llenos en nuestra mente de cosas y en nuestro corazón que comenzamos a diferir de la persona que nos está diciendo vamos a ser uno en Jesús. Y comenzamos a hablar cada uno por nuestro lado. La manera de cómo creemos nosotros que puede venir la unidad. ¿Sabe? La unidad no tiene que ver solamente en estar de acuerdo. Porque yo puedo estar de acuerdo con alguien, pero no ser uno. Vamos al libro de Génesis capítulo 11. Me llama la atención algo, ¿saben qué? Porque Jesús dijo que la iglesia, que el pueblo, que los seguidores sean uno, porque es bueno. Pero en Génesis capítulo 11 dice Dios, no es bueno que el hombre sea uno. Vamos allí. Génesis capítulo 11. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Le parece malo eso? Que el pueblo hable lo mismo. Inmediatamente le damos una definición, estamos unidos. ¿Verdad? Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Fíjense que estaban todos allí siendo uno. Y había alguien que les hablaba y les decía, vamos a hacer ladrillo, vamos a edificar, vamos a comenzar a construir una torre que llegue a la cúspide, que llegue al cielo. Y cuando la torre llegue al cielo, nos hacemos un nombre. Y fíjense cómo va la historia. En ese versículo 4, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a dar un momentico allí porque quiero decirle algo. Dios, en el huerto del Edén, le dijo a Adán y a Eva, cuando le dijo multiplicaos, sujugad la tierra, le dijo llenad la tierra. O sea que la humanidad tenía que esparcirse por toda la tierra, tenía que caminar y poblar
toda la tierra, pero en el libro de Génesis capítulo 11 se levantaron en unanimidad, se levantaron en uno y dijeron, vamos a ir a esta llanura y vamos allí a edificar y nos vamos a quedar allí y vamos a levantar una torre. Y todos estaban de acuerdo. Qué alegría cuando usted da una palabra aquí o da una idea y que todos estén de acuerdo. Inmediatamente usted dice, esto es de Dios. Pero ¿qué si Dios no está en el asunto? Porque el que usted esté de acuerdo no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Por eso que muchas veces pasa por nuestras cabezas tantos inventos y queremos hacer cosas y aunque suenan buenas, si Dios no está, fracasamos. El apóstol Pablo en Hechos 16 tenía una buena intención. Y una intención bíblica, porque dice la Biblia que él quería ir a Bitinia a predicar el evangelio, y eso es bíblico. Pero el Espíritu Santo le dijo que no. Y si a nosotros nos dicen que no prediquemos, ¿qué decimos nosotros? Que Jehová reprenda al diablo. ¿O no? Que ese Satanás que se nos interpuso. Y Dios diciendo, fui yo. Lo que él no ha sabido diferenciar. Yo soy el que estoy deteniéndote porque no está muy buena tu intención. Es muy buena, pero Dios no se mueve por intenciones. Es muy bueno que quieras ir a Bitinia, sí, pero no vas a ir. Porque no es ahí. Y el apóstol Pablo dijo, entonces voy a Asia. Y le digo al Espíritu Santo, no. ¿Y para dónde? Yo te voy a mostrar para dónde. Y dice la Biblia que tuvo una visión de un hombre macedonio que lo llamaba y decía, a Pablo, ayúdanos. Y se levantó y dijo, esto sí es de Dios. Esto es de Dios porque me van a dar pela ya. Y dice la Biblia que los que estaban con él dijeron, y entendimos que esto sí era de Dios. Y que Pablo tenía buenas intenciones, pero Dios no estaba en el asunto. Entonces está esta gente diciendo, vamos a construir una iglesia. Y todos comenzaron, vamos a construirla de ladrillo. No vamos a usar la piedra porque la piedra la hizo Dios. Eso no. No vamos a usar el asfalto porque es de Dios. Vamos a una mezcla. Y comenzaron a usar materiales hechos por ellos. Y no lo que hizo Dios. Pero al pueblo le pareció bien. Y dice la Biblia, seguimos allí en Génesis capítulo 11, verso 5. Recuerden que ellos dijeron, por si nos van a esparcir por la tierra. En el verso 5 dice la Biblia, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es ¿qué? El pueblo es uno. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Yo no sé si a usted le ha pasado, decimos, este Dios porque todos estamos hablando lo mismo. Es de Dios porque como líder todos me están haciendo caso. Dice la Biblia que Dios tuvo que descender. Y descendió Dios. Y aunque Dios es omnipresente, la Biblia dice que Dios descendió solamente para ver las obras de los hombres. La ciudad y la torre. Pero lo que a Dios más le impactó era que toda la multitud era uno. Eso fue lo que más le impactó. Y son uno. Pero no me han tomado en cuenta a mí. Son uno, pero no me han hablado. No me han dicho qué es lo que yo quiero hacer. Y dice la Biblia
El verso 6, ¿verdad? Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Wow. Que Dios diga, ellos comenzaron, pero nadie les va a desistir. No lo van a detener. Ellos creen que yo estoy con ellos. Y por eso están haciendo todo esto. Y dice la Biblia, ahora en el versículo 7, hay otros personajes incluidos en la conversación. Ahora pues, descendamos. ¿Quién descendió primero? Diga Dios. Y Dios fue a hablar. Y le fue a decir a Jesús y al Espíritu Santo. El hombre es uno. Y cuando son uno, no es difícil de romper. El hombre es uno, pero sin nosotros. Vamos a descender. Ahora no desciende Dios solo. Según lo que dice la Biblia en el versículo 7, no desciende solo. Dice la Biblia, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Usted se imagina que Joali diga, yo quiero la blusa azul. Y Patricia diga, yo verde. Pero Yulmari dice, yo azul. ¿Para dónde se va a juntar Yulmari? ¿Para dónde se va Yulmari? ¿Para que Patricia o para donde Joali? Y viene otra, yo también la quiero azul. ¿Y para dónde se va? Y la otra, pero yo verde. Y lo que estaba unido se comienza a desunir. ¿Pero por qué? Porque Dios no está ahí. Usted puede tener buenas intenciones y buenas ideas, pero si Dios no está, aunque suene bonito y tenga seguidores, gente que dice la Biblia en el libro de Génesis 11, que estaban dispuestos a trabajar en la obra de tal manera que Dios dijo, esto no lo puede desistir, esto no se puede romper. Solamente se va a romper si hay confusión. Y lo que empezó unido se comienza a romper. Pero a mí me llama la atención porque es que Jesús dijo que ellos sean uno como tú, y salen estos y son uno, y yo digo no, porque no están en nosotros. La unidad de Dios tiene que ver con nosotros estar en ellos y ellos en nosotros. Si usted me acompaña al libro de los Hechos capítulo 15, en el versículo 28, recuerden que había un problema en Hechos capítulo 15, en donde dice la Biblia que muchos de los fariseos que habían, de los fariseos que habían creído en Jesús, la secta de los fariseos, habían creído en Cristo, se habían convertido. Dice la Biblia que muchos salieron de donde estaba Pedro, Juan, Jacobo, donde había la unidad con los apóstoles, salieron predicando un evangelio que no era. Ellos salieron diciendo, si ustedes se circuncidan con la ley de Moisés y cumplen los rituales, entonces serán salvos. Ellos no estaban predicando en el nombre de Jesús.
Y dice la Biblia que se tuvieron que reunir los apóstoles con todos los que creían de que era a través de la ley que iba a haber salvación. Lo que un momento hubo unidad. Recuerden que en Hechos capítulo 15 ya había venido el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo había venido sobre su pueblo. Y supuestamente había una unidad. Pero en Hechos capítulo 15 tuvieron que hacer el primer concilio en donde Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén, donde estaban los ancianos, para asumir el tema de conversación, en donde la gente, los fariseos que habían creído, habían salido de ellos y habían predicado un evangelio diferente. Y estaban confundiendo a la gente. Pero en el versículo 28, después de tanto tratar el tema, dice la Biblia que tuvieron un acuerdo de hacer unas cartas. Pero en el versículo 28 del libro de Hechos, capítulo 15, dice, y me nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros escribirles. ¿Saben lo que hicieron los apóstoles? Había un problema, se reunió la iglesia, se reunieron los líderes, cada uno comenzó a hablar de la manera que ellos pensaban que era. Se levantaban los fariseos y decían, es necesario que se circunciden. Otros decían, no, es por la fe en Jesucristo y es por gracia, para que nadie se gloríe de las obras. Comenzaron a discutir y empezó una división. De tal manera que tuvieron que involucrar a la persona más importante, y es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tuvo que intervenir. Y lo que menos hacemos nosotros es invitar al Espíritu Santo en una reunión, en una conversación. ¿Sabe por qué? Porque decimos, a mí me parece y yo creo. Y el Espíritu Santo queriendo hablar en esa reunión, hasta que pudo decirlo. Dice la Biblia, y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros escribirles estas cartas, que se abstengan a comer sangre, que se abstengan a la fornicación, que no den a ídolos, que no sean idólatras, pero que no se tienen que circuncidar, es por la fe, por creer en Jesucristo. Es tan importante la intervención del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Porque inmediatamente decimos, no, es bíblico. Y aunque sea bíblico, como Pablo en Hechos 16, aunque sea bíblico, pídanle dirección al Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan la oración de Jesús? De Juan 17. En donde el anhelo de su corazón era que ellos fuesen uno. El anhelo de su corazón. Porque ustedes saben la vez que Juan y Jacobo le dijeron a su mamá que se le acercara a Jesús para que Jesús le entregara los puestos de los lados. Y dice la Biblia que los demás discípulos, los 9, se enojaron con ellos, los 10 se enojaron con ellos. Había molestia entre los discípulos, de tal manera que cuando caminaban con Jesús, iban detrás de Jesús. Yo soy el mayor, yo soy el más importante. Y comenzaban, dice la Biblia, que empezaron a discutir quién era el mayor. Que yo llegué primero. Yo tengo más tiempo. Y Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué están discutiendo? Nadie se atrevía a decirle, estamos discutiendo posición, cargos, ministerio. Le salían con cosas a Jesús. Pero a mí me enseña la Biblia en Juan capítulo 2, verso 23, que Jesús, nadie se fiaba porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y dice la Biblia, y muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. Porque Jesús sabía lo que había en el corazón. Ahora, el anhelo de Jesús era que su iglesia, su pueblo sea uno. El anhelo de Jesús era que aquellos que él los había entrenado por 3 años, pues en uno.
que los 70 con esos 11 que habían quedado fuesen uno. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. O sea que Jesús pudo ver después de su muerte la unidad. Su vida no lo vio. No sé si usted me está entendiendo, me está siguiendo. En el caminar con ellos, no vio la unidad. Tengo que morir para que ellos sean. Tengo que morir. Permítemelo ver. ¿Usted se acuerda del anciano Simeón? Que aparece en Lucas, capítulo 2. Que le dijo a Dios, el Espíritu Santo le hablaba. Y le dijo a Dios, solamente te pido algo. Que mis ojos no se cierren sin antes ver al Salvador. Y dice la Biblia que un día estaba en su casa ese anciano y le llegó el Espíritu Santo y le dijo, y tu oración ha sido contestada, andarte, porque hoy van a presentar al Rey del Rey. Y si hubiese habido teléfono en ese tiempo, hubiese llamado a Ana, la profetisa, porque Ana también fue. Y estaban los dos viejitos ahí. Ana tenía 88 años siendo viuda, imagínense, consagrada para el Señor. Y dice la Biblia que cuando Simeón tomó al niño en los brazos, dijo, ahora sí, ahora puedo morir. Porque Dios no le iba a dar muerte sin ver al rey. Pero Jesús tuvo que morir para ver la unidad en aquellos que peleaban todos los días cuando estaban con él. Y caminaban con Jesús. Y comían con Jesús. Y peleaban todos los días. Pero Jesús, tomado de esa palabra que había orado a su Padre, sabiendo que Dios escucha la oración, solamente quiero que me hagas ver esto, que haya unidad entre ellos. Por eso que Jesús le dijo a ellos, no salgan de Jerusalén, porque viene la promesa de mi Padre, el cumplimiento de una palabra que mi Padre le entregó a Joel. Ahora se va a cumplir, Él va a derramar su espíritu sobre ustedes y sobre toda la carne. Pero no salgan de Jerusalén. Y ellos tuvieron que subir después que pasaron 40 días con Jesús. Dice la Biblia que Jesús le enseñó sobre el reino. 40 días Jesús enseñándole sobre el reino. Y después le dejó 10 días. Y yo me imagino a Jesús diciendo, les he enseñado, ahí eso aparece en el Hechos capítulo 1, les he enseñado sobre el reino por 40 días. Me quedan 10 días para que ustedes sean uno. Porque la única manera que venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes es que sean uno. Y dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Después de la unanimidad que había entre ellos, dice, y de repente, nosotros anhelamos que el Espíritu Santo nos llegue a todos juntos. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Por qué no pasa? Porque no somos uno. No somos uno. Y dice la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablar. Dice la Biblia que allí moraban en Jerusalén algunos judíos
y ellos escucharon el estruendo. ¿Saben? Es tan importante obedecer a lo que Dios está diciendo. Dios les dijo, no salgan de Jerusalén. Hay gente que se quiere ir de Jerusalén y Dios le está diciendo, no salgan de Jerusalén, porque en Jerusalén es que yo voy a impartir mi poder. Le quedaban 10 días. Recuerdo que una vez prediqué sobre el ministerio de la reconciliación. Y para yo hacer que la gente se reconcilie con Jesús, yo tengo que reconciliarme con las personas. Y yo una de las cosas que enseñaba era como que, imaginándome yo, ¿no? A Juan diciéndole a Pedro, ¿sabéis que hablé tuyo cuando te hundiste? Cuando te saliste de la barca. Y Pedro diciendo, sí, pero lo que pasa es que vi, o sea, quité las miradas de Jesús. Y no se puede quitar las miradas de Jesús, porque yo me hundí. Juan, pero experimenté lo que tú has experimentado. Yo caminé sobre las aguas. ¿Verdad, no, Pedro? ¿Y cómo fue eso? Comenzó a limarse las asperezas entre ellos. Y quizás Tomás digo, y yo me sentía muy mal. Pero esos 10 días. ¿Y por qué te sentías mal, Tomás? Porque todos me criticaron por incrédulo. ¿Verdad, Tomás? ¿Cómo no vas a creer? La Biblia dice que ninguno creyó. No solamente Tomás, la Biblia dice, no creyeron que Jesús había resucitado. No lo creyeron. Tomás lo que hizo fue tener evidencia. Yo quiero tocar. Para saber qué es él, yo lo quiero tocar. Y yo me imagino allí en esos 10 días a Tomás diciendo, sí, me llamaron incrédulo, pero yo lo toqué. Yo le toqué sus heridas. Y ese día, en ese aposento, a puerta cerrada, vino solamente a mostrarme sus heridas. Ay, ¿verdad, Tomás, no? Y lo tocaste, ¿no? Sí, le metí aquí, donde lo gradaron. Ahí lo metí. Pero comenzó a limarse las asperezas entre ellos. Porque se tenía que cumplir, Dios quería cumplir la oración de Jesús. Que ellos sean uno. Y para yo poder ser uno, y para yo poder perdonar a la persona que me dañó, o que habló de mí, o que yo dañé, tengo que tener contacto. Porque de resto no. Para poder entender por qué me dañaste, o por qué yo dañé. Ellos estaban allí al 10º día, que se cumplían los 50 días del Pentecostés, de la fiesta de las primicias. Ya había unidad. Ya estaban todos unánimes juntos. Ya nadie estaba murmurando porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Ya nadie estaba diciendo, ¿por qué no me usan a mí? ¿Usted se imagina lo que pensaban los 8 que se quedaban lejos cuando Jesús se llevaba a los 3? ¿Usted cree que no decían algo? A los consentidos, allá va, allá va. Pero ellos entendieron. Los 8 quizás dijeron, ya entendí. Ya entendí por qué se llevaba a Pedro. Porque iba a ser zarandeado y había una palabra de parte de Dios en Mateo 16 para él. Te voy a cambiar, Pedro. Ya no te vas a llamar Simón, sino Pedro. Y sobre esta palabra que te estoy dando, voy a levantar mi iglesia. Había una palabra. Juan y Jacobo, los Boran, algo así se pronuncia, los hijos del trueno. Tienen que estar conmigo, porque si no están conmigo, ustedes van a hacer que descienda fuego del cielo y van a consumir a todo el mundo. Jesús le dijo, ellos tienen que estar conmigo porque Juan todavía no saben ni de qué espíritu es. Tienen que estar conmigo. Jacobo saben por qué estaba con Jesús.
Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, que el primer apóstol muerto se llamó Jacob. Por eso, no era porque eran los consentidos, era porque era necesario. Porque Pedro se tenía que levantar como el líder de ellos, porque ya Jesús se iba. Porque Juan tenía que esperar y soportar todas las pruebas hasta llegar a Pasmo, para después recibir la revelación y poder decir, hijitos míos, porque si Juan no hubiese estado allí con Jesús, no dice hijitos míos, sino que descienda fuego y los queme a todos, porque yo estoy en Pasmo. Y si usted ve las cartas de Juan, todo es con amor, porque cambió, ya sabía cuál era su espíritu, porque él tenía un espíritu de juicio y no el Espíritu Santo. Por esa razón, Jesús tuvo que permitir que Juan se quedara cerca de la cruz. Y aunque quizás Juan dijo, ay, ¿y dónde están los demás? Y quizás Juan criticó a los demás que no estaban. Mira al Pedro y que dijo que por él iba a morir y lo está negando. Esos 10 días sirvieron para que ellos se reconciliaran. Porque Jesús necesitaba que se cumpliera la palabra en ellos. Y para que el Espíritu Santo pudiera descender. Usted no se imagina las veces que el Espíritu Santo nos está mirando en un servicio y dice, no, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a bajar? Si hay contienda, hay pleito, hay división, hay celo. ¿Cómo voy a bajar? Si miren cómo está la casa. Se pelean con los hijos, se pelean con los maridos, se pelean entre ellos, los hermanos se agarran. Y después quieren levantar las manos y quieren que yo descienda. Y Jesús diciéndole como intercesor a Dios, pero yo oré por unidad. Y Dios diciendo, pero tienes que morir. Porque la única manera que haya unidad es que tú mueras. Y Jesús diciendo, y yo que tenía ya una oración, que es posible pasa de mí esta copa. Pero ahora tengo que ir a morir, porque quiero verlo subir. Y por esa razón Jesús fue a la cruz del Calvario, para que hubiese unidad. Pero hoy día, ¿por qué no hay milagros como lo hicieron los discípulos, los apóstoles? ¿Por qué no hay unidad? Porque el Espíritu Santo es el mismo. Pero no hay unidad, cada uno habla por su lado. El pastor por un lado, un líder por allá, el otro por allá. Pero si todos nos uniéramos en el Espíritu y le dijéramos al Espíritu Santo y le colocáramos estos asuntos al Espíritu Santo de Dios, y que a través de las Escrituras podemos entender que necesita el pueblo de Dios ser uno. Ahora dice la Biblia que cuando llegó de repente el Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Pero dice las Escrituras que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjense que no era solamente gente que estaba allí, gente que estaba alrededor, sino que dice la Biblia que debajo del cielo todas las naciones, allá habían judíos que vivían en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban como confusos. ¿Por qué estaban confusos? La multitud escuchó un estruendo. Dice la Biblia que tenían diferentes lenguas, pero algo lo hizo que se reunieran. Pero había confusión. Aunque se reunieron, había confusión, porque no sabían lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia,
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y aquí se derriba lo que muchos dicen y creen, lo que cuando habla del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo cuando cayó en el Pentecostés eran lenguas de idiomas. No era rabacanda, rebequende, eso no era. Eran lenguas de idiomas, en donde el guajirito hablaba inglés. Y aquel que estaba allí, que conocía solamente su lengua de inglés, lo entendía. Era como que el gocho comenzara a hablar chino. Y el chinito que está por ahí entendía, lo entendía. Esto era lo que está diciendo la Biblia. Comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y dice la Biblia que la multitud se reunió, pero estaban confusos hasta que escucharon en su lengua que se glorificaba a Dios. Y esto me llama la atención, ¿saben por qué? Porque si nosotros nos regresamos al libro de Génesis capítulo 11, ¿qué fue lo que hizo Dios para dispersar a la multitud? Que hablaran en diferentes lenguas. ¿No se entendieron? Lo que ocurre en Babel es que Dios, como consecuencia de la unidad del hombre sin Dios, Dios le envió diferentes idiomas para que se dispersaran por toda la tierra. Pero en Hechos capítulo 2, con el Espíritu Santo, Dios hace que aquellos que estaban dispersos por sobre toda la tierra se reunieran, aunque confusos, se reunieran para que pudieran escuchar en su lengua que Dios estaba haciendo glorificado. Y dice la Biblia que ellos se asombraron, porque habían lengua, dice la Biblia, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia, en Pantifilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, venezolanos, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Cuando hay unidad, donde podemos estar todos unánimes juntos. Vamos a dar un aplauso al Señor. La unidad sin Dios trae confusión. Es donde usted pelea con su esposa, donde usted pelea con su esposo. Usted puede decir, es que estamos juntos, pero si Dios no está en el asunto, se va a pelear. Si Dios no está en el asunto, hay deslealtad, hay maltrato. Si Dios no está en el asunto, aunque sean uno, va a traer confusión. ¿Saben lo que hizo Dios? En Hechos capítulo 2, restauró lo que pasó en Génesis capítulo 11. Y yo me imagino a Dios diciendo, hoy los voy a dispersar por toda la tierra, porque ese era el plan de Dios desde Génesis. Desde el libro del tiempo de cuando estaba en el huerto del Edén, el plan de Dios era que toda la tierra se dispersara, que el hombre se dispersara por toda la tierra. Pero el plan del hombre era quedarse. Y por eso hizo una torre. Porque Dios te da el diseño. Y falta que usted y yo lo cumplamos. Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense y llenen la tierra. Tienen que llenar la tierra.
Pero estos en capítulo 11 dijeron, no, nos vamos a quedar aquí. No vamos a llenar la tierra, nos quedamos. Y Dios tuvo que confundirlos con el idioma. Pero a través de la oración de Jesús, cuando Jesús dijo, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos estén en ti como yo estoy en ti, a través de la oración de Jesús, en Hechos capítulo 2, el Señor vuelve a unir lo que un día extendió por toda la tierra. Porque dice la Biblia que había gente allí, debajo del cielo, toda la gente que estaba ese día allí, fue porque Dios lo estableció. Y ese día se convirtieron en 3,000. Y quizás, déjenme decirle algo, me atrevo a decirlo, quizás cada uno con su propio lenguaje. Yo no sé cuántos idiomas hay en el mundo, pero se convirtieron 3,000. El que hablaba español, el que hablaba inglés, el que hablaba alemán, el